Muchas gracias a todos. Qué interesante las propuestas y las ideas que estuvimos escuchando en la primera parte de este bloque. Bueno, claramente las formas de definir la identidad o lo que cuenta como identidad están experimentando unos cambios más que interesantes y en especial en relación a los jóvenes. Esta transformación digital de la que tanto venimos hablando de un tiempo a esta parte, además de generar todos los cambios que ya conocemos, de generar nuevas formas de interactuar, de nuevas formas de comunicarse, ofrece además nuevas formas de definir la identidad. Una identidad que da lugar a una diversidad de historias que reflejan las formas que los individuos tienen de expresar su creatividad, su independencia, su capacidad de pensar, de aprender, de ejercer el juicio crítico. Y estas reformulaciones, podríamos pensar en reformulaciones, están permitiendo cada vez más que una diversidad de actores cobre mayor visibilidad y que puedan hacer escuchar sus voces, lo que es particularmente interesante, vuelvo a remarcar, para nuestros jóvenes. Natalia, en este sentido, bienvenida Natalia. Muchas gracias. Quería pedirte que nos contaras un poco cómo la educación y los cambios socioculturales que vinieron sucediéndose en los últimos tiempos impactan en la identidad como la estamos entendiendo en este panel. Bueno, ante todo, gracias por la invitación. La verdad que es un honor compartir este momento con todos ustedes. Yo creo que la educación, digamos, como el paradigma educativo, el paradigma social y cultural, en general van estructurando en toda forma la identidad, y es verdad que se va acompañando de algunos hechos sociales, de algunas leyes que van como estructurando o dándole forma a esas identidades, que a mí no me gusta decirle nuevas identidades porque siento que siempre estuvieron, pero que bueno, que a través de distintos cambios sociales van tomando distintas formas, ¿no? Y bueno, y es en el colegio y en esa interacción, en el colegio, en los ámbitos educativos. Yo pues estoy acostumbrada a trabajar por ahí más en escuelas. Es en los ámbitos educativos donde podemos también encontrar como esa interacción, ¿no? En la formación de identidades, pero también como esas identidades que van surgiendo o expresando o visibilizándose, van también transformando las culturas educativas, las culturas en distintos ámbitos laborales y demás. Me parece que un poquito esa es la experiencia que vamos notando nosotros, sobre todo, particularmente en el trabajo que hago yo, que tiene que ver con diversidad sexual e identidad de género. Trabajamos muchísimo en ámbitos públicos, en ámbitos privados, en escuelas y otros ámbitos también de formación docente. Y vemos que, por ejemplo, el impacto que ha tenido la ley de identidad de género como un hito en la sociedad empezó a modificar no solo identidades, sino relaciones, vínculos y distintos tipos de reconocimiento dentro del ámbito de la escuela que necesariamente necesitan una actualización, un acompañamiento, y bueno, eso es un poco lo que nosotros hacemos, tratando de acompañar esa deconstrucción o esa formación de una nueva cultura educativa que tenga, digamos, como eje central el respeto a la diversidad, entendiendo que en la diversidad está la riqueza justamente de lo que se viene hablando acá, de la innovación, de la creatividad, de la formación de nuevos liderazgos que tengan una perspectiva mucho más abierta, entendiendo, digamos, al ciudadano, la ciudadana, el alumno, la alumna, de una manera, digamos, de una perspectiva de la diversidad, y eso nos permita construir una sociedad más inclusiva, más plural. Natalia, y a partir de esto que estás contando que observan ustedes en el trabajo, ¿cuáles son las estrategias del Estado para recoger toda esta observación que tiene? ¿Qué respuestas da el Estado frente a esto que está observando? Bueno, en primer lugar, se trabaja en distintos ámbitos, ¿no?, del Estado. Una cosa es el ámbito educativo, otra cosa es el sistema de salud. Nosotros lo que vamos haciendo desde el área que tengo a cargo, que es la Dirección de Convivencia en la Diversidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos, es tratar de transversalizar esta perspectiva de diversidad con un concepto que usamos mucho, que es el de interseccionalidad,
que tiene que ver con entender el entramado complejo que somos las personas desde distintos ángulos. Como decían antes, digamos, no encasillar a las personas en una cultura o un lenguaje o un rango etario, sino como un entramado complejo que contemple obviamente el género, la etnia, la clase social y un montón de cuestiones que a veces dificultan muchísimo, por ejemplo, el acceso a la educación. Entonces, es desde esa perspectiva de interseccionalidad donde vamos tratando de acompañar a construir políticas públicas, muchas veces por ahí específicas, que hagan como de alguna manera una discriminación positiva para poder igualar oportunidades y generar como un ámbito igualitario, pero desde un ángulo real, porque muchas veces son las mismas posibilidades y no todos podemos acceder de la misma manera. Entonces lo que se trata justamente es de equiparar esas oportunidades de acceso a derechos reales. Y desde tu experiencia diaria, ¿cómo enriquece esta diversidad para el encuentro en la igualdad? Bueno, muchísimo. Nosotros siempre decimos cuando trabajamos mucho en empresas, sobre todo haciendo foco, hincapié en lo que tiene que ver con empleabilidad de personas trans, y siempre decimos que la experiencia, digamos, de abrirse y de enriquecer a las instituciones, ya sean públicas o privadas, con la perspectiva de la diversidad, es un enriquecimiento mutuo. En primer lugar, obviamente, es acompañar un proceso y ayudar a un acceso efectivo de derechos, que es una responsabilidad también y un compromiso que debemos asumir todos como sociedad en distintos ámbitos donde trabajemos, pero también enriquece la cultura de la empresa o de la escuela o del hospital donde se trabaje, es algo mutuo. Entonces, tratamos de profundizar mucho en eso, en el enriquecimiento mutuo que se genera en cualquier tipo de cultura institucional o laboral en la que estemos trabajando. Primero porque lo que brinda más que nada es un reconocimiento básico de todas las personas. Cuando nosotros mostramos un compromiso efectivo sobre la igualdad de derechos o sobre una cultura inclusiva, lo que estamos haciendo en realidad es reconocer a todas las personas, porque ninguno de nosotros y nosotras se encaja perfectamente en un estereotipo de lo que se espera de nosotros. Entonces es reconocer esa multiplicidad de características que nos hacen a las personas, y eso hace ambientes mucho más cómodos, más flexibles, que generan mayor lugar para la creatividad, mayor lugar para la innovación, mayor respaldo y compromiso también de las personas hacia el lugar donde trabajan o donde se desarrollan profesionalmente o donde estudian. Es como un enriquecimiento propio y me parece que es eso, una interacción entre, en este caso, el alumno y la institución educativa, el ámbito educativo y el desarrollo profesional de las personas. Bien, estoy pensando que llevar esto a la práctica, al ámbito educativo, podría significar diseñar formas para que los estudiantes se articulen a sí mismos y a los demás en sus diversas identidades, ¿no? Para entender que este abanico de posibilidades puede contribuir a debilitar los estereotipos de género, de origen étnico, de clase social y cualquier otro tipo de estereotipos, ¿no? Bueno, y entender además este abanico de historias que forman el ser, que forman una persona, que están presentes en el aula, y como docentes tenemos que estar conscientes frente a esa posibilidad, a esas posibilidades que configuran una persona. Mimi, bienvenida. Muchas gracias. Me gustaría que nos contaras, a partir de tu recorrido y tu experiencia docente en el aula, ¿cómo ves estas identidades de los estudiantes, estas identidades juveniles? Bien, bueno, muchas gracias por invitarme a Macarena y buenos días a todos. Bueno, ¿cómo los veo? Creo que también es una situación conversacional, ¿sí?
desde que un cuerpo que no es cis habita un aula de una institución en donde se produce el saber, hay un ejercicio de diversidad en ese momento. Hay un ejercicio de cuestionamiento, ¿sí? Mi profe no es una persona cis, entonces, ¿por qué yo en mi ejercicio dentro del curso voy a ser una persona binaria? Voy a manejarme en dos cajitas, ¿se entiende? Creo que habilita un espacio de cuestionamiento y un espacio más lúdico para cuando hablamos de identidades. Que no necesariamente estamos hablando siempre de identidades de género. Se entiende que al ser yo una persona trans, habitar un espacio de saber es algo que no suele suceder, porque bueno, he contado con un montón de privilegios porque me sientan hoy aquí, pero justamente hacer uso de esa situación, de ese cambio de paradigma, amplía un escenario de cuestionamientos a los estudiantes. Incluso, como te decía, no solamente de género, sino cuando estamos hablando, bueno, yo doy una materia que se llama Diseño 2, soy diseñadora de indumentarias, para que se presenten les dije que me digan cómo es que se diseñan, ¿sí? Cómo es que diseñan su identidad. Y no estamos hablando de identidad de género, ¿no? Solamente. Estamos hablando de cómo, qué elementos, qué recursos usan y condimentan su identidad, cómo la construyen, cómo llevan a cabo ese ejercicio. Y justamente el cuestionar cómo es que estamos armándonos es lo que habilita, entre otras cosas, un ejercicio también de la desobediencia, ¿no? De decir, bueno, me socializaron así, tuve una vida así, en cierto punto lo rediseño. Decís, no, vamos por otro lado. Y creo que todos estamos en el punto de poder cuestionarnos, y más con el paradigma y con los escenarios que han estado describiendo personas impecables antes de nosotras. Creo que han descrito un escenario que va a estar fluctuante y que como docentes inclusive y al estudiar a los estudiantes también tenemos que estar como pillos en decir, bueno, mirá, esto está corriendo, ¿yo por qué me voy a quedar acá? Yo necesito que mis estudiantes me escuchen, yo necesito motivar, inspirar. Entonces creo que de la mano de estos cambios que, bueno, como decía Bourdieu en un texto de La juventud es solamente una palabra, en estos cambios se ubica a la juventud como un grupo de la población en la que siempre está repilla de agarrar los cambios rápidos de manera fácil, porque claramente son los agentes de cambio, claramente son ellos, ellas y ellas los que nos traen, digamos, estos nuevos juegos, estas nuevas cuestiones para elaborar en el aula. Creo inclusive que al hablar de identidades y de diversidad no podemos dejar de lado, como decía, las intersecciones que esto sostiene, ¿no? ¿Qué perfil de alumne tengo frente a mí y cómo puedo yo dentro de los recursos, como decía Silvia, ¿no? Todo un hilo de Twitter, todas estas cuestiones que están saliendo, que puedo yo explicarle la revolución industrial en 3 horas y en un video de 30 segundos en TikTok lo vas a ver. ¿Se entiende? Creo que agarrar estas herramientas, llevarlas hacia un cuestionamiento, hacia un ejercicio constante para producir el saber es un ejercicio delicioso. Y como un cuerpo trans habitando un curso, como un cuerpo trans diciendo, voy a llevar mi identidad también al curso, porque lo podemos hacer todos los docentes. Todos los docentes en cierto punto llevamos nuestra identidad, nuestras experiencias, nuestros traumitas, nuestras cositas que no nos gustan, indefectiblemente de alguna forma lo llevamos al curso. Yo lo llevo como una travesti, ¿se entiende? Yo lo llevo como diciendo, bueno, chicos, yo en algún momento dije, esto así no sigue y lo cambié. ¿Cómo no lo vamos a poder hacer todos, no? ¿Cómo no todos vamos a poder ejercitar ese cuestionamiento, llevar a cabo un rediseño? Bueno, soy diseñadora, no soy antropóloga ni socióloga. Así que... Muy bien. Mimi, ¿te parece que tener, tu identidad trans asumida en el aula te permite observar las diversidades presentes de otra manera? Sí, por supuesto. De por sí creo que hace de todo esto un ambiente más fértil, donde crezca la diversidad, digamos, ¿no? Donde cuando sabes que la profe
de alguna forma no explica su identidad, pero lo hace parte, ¿sí? Es como decir, bueno, ¿alguien más está viendo el elefante en la habitación? Porque, bueno, no sé, yo soy una persona trans, vos cómo es tu nombre, vos cómo es tu nombre, cómo son tus pronombres, por ejemplo, también, ¿no? Eso creo que es un ejercicio súper exquisito de llevar a cabo. No todos los que nombramos y que vemos en una lista usan los pronombres que asociamos con ese nombre, ¿sí? Creo que eso también puede ser. Pero creo que se ve la diversidad cuando acompañamos también a alumnas, alumnos y alumnes que están en estos cuestionamientos y están transicionando o están incómodos con lo que es su vida actualmente, y como la universidad, como con Candelaria, como con Agostina Cataño, con Juan Pablo Martínez, hemos visto bueno, que están, hay identidades trans en el alumnado, y cómo nosotros como docentes podemos hacer que se sientan cómodos, porque la hemos pasado muy mal. Yo pude transicionar después de recibirme, ¿se entiende? Hay una generación entera de personas trans que no han podido siquiera terminar el secundario por un montón de hostilidades. Porque si ahora está en nuestras manos, no sembramos un campo de empatía para que justamente estas identidades se demuestren, ¿sí? Que se demuestren y que en cierta forma también crezcan esas identidades, ¿sí? Creo que una alumna de 19 años que me diga, mira, mi nombre es este, mis pronombres son tantos, no me animo a decir, qué sé yo, pero me siguen nombrando en la lista, no sé cómo hacer y demás, y me lo diga a mí, porque sabe que somos congéneres, porque sabe que de alguna forma lo voy a entender, me llena el alma. Pero también quisiera en un futuro precioso y no tan lejano que a todos los docentes se nos acerquen los alumnos trans o no binarios y nos digan, che, mirá, creo que estoy transicionando, ¿podrías por favor en la lista nombrar mi apellido nada más? Todavía no sé mi nombre, qué sé yo. Creo que todos podemos ser ese ambiente propicio, ser esa cabinita de algodones, al menos en la universidad. Sabemos que en la calle es otra cuestión, sabemos que nos siguen matando, sabemos que suceden muchísimas cosas muy feas, pero al menos como universidad, como espacios de construcción del saber, podemos hacerlo un poquito más, menos hostil. Y es simplemente un ejercicio de empatía. Para mí, yo lo resumo en eso. Es un ejercicio de empatía. Sí, ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Exacto. Y qué fuerte lo que decías recién, porque te quería preguntar, más allá del aula, ¿no? ¿Qué posibilidades abre a futuro tener una docente trans, pero más allá del aula? Y te invito también, Natalia, si querés comentar algo en relación a lo que después comente Mimi. Creo que es... Digo, estaba pensando mientras hablabas, ¿no? Esta pregunta, bueno, ¿qué posibilidades habrá después más allá del aula? Y decís, y nos siguen matando. Y sí, la siguen matando, ¿no? Sí. Pero bueno, dejando de lado esa realidad terrible que tenemos y no podemos dejar de lado, pero para no irnos de la temática del panel, ¿qué posibilidades a futuro ves que abre tener una docente con una identidad diversa en el aula? Y Natalia, ver si desde las políticas de Estado, al menos de Ciudad de Buenos Aires, cómo se está trabajando esta posibilidad a futuro. Sí, dos cositas. Seguí, no, creo que nosotros siempre decimos esto de que la educación articula un montón de otros derechos, ¿no? De una manera integral ayuda al desarrollo de la persona. Entonces, lo que decía Mimi es importante porque cuando nosotros no trabajamos con la seriedad que amerita la inclusión, la diversidad en cualquier ámbito donde estemos trabajando, lo que no estamos viendo es que después esa persona, por nosotros no haber tenido esa especificidad y esa mirada empática e inclusiva, esa persona después tiene un montón de dificultades a lo largo de su vida, y en general son personas que cuando adolecen o llegan a la adultez difícilmente
tienen la posibilidad de desarrollarse laboralmente, difícilmente tienen ámbitos comunitarios que le permitan sostenerse en otros aspectos de la vida. Entonces, trabajar con la seriedad de que cuando trabajamos en la escuela o digamos con primera infancia, estamos trabajando fundamentalmente sobre esto, incidiendo directamente sobre el empoderamiento psicosocial de la persona, sobre todas las posibilidades que va a tener esa persona a lo largo de su vida. Y en la adultez, obviamente, digamos, yo trabajo puntualmente con población trans y veo que hay más de un 90% de la población con la que yo trabajo que no tuvo ni siquiera la posibilidad de terminar la escuela secundaria. Entonces después, digamos, todos los accesos son mucho más difíciles y el sistema parece como que se va cerrando, dificultando y en cada instancia de lo que es el servicio público o la atención al ciudadano o la ciudadana, que nosotros no seamos lo suficientemente empáticos, abiertos y trabajemos para todas las personas, esa persona se aleja de ese ámbito y es muy grave porque se aleja de la escuela, se aleja del hospital, del sistema, digamos, de salud, no tiene la experiencia de acceso a un primer trabajo formal. Y entonces después no entendemos cómo llegan a una edad media de 35 o 40 años. Tiene que ver con toda esta cadena, digamos, de acceso a derechos, que bueno, por eso nosotros hacemos un trabajo muy fuerte en lo que tiene que ver con las escuelas, entendiéndolo como un primer espacio de sociabilidad que es sumamente importante para todo lo que viene después. Exacto. Creo que también, no sé si se me escucha. Sí, bien. sí, sí. Creo que también derriba estereotipos y derriba estigmas, que esto también es a futuro, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar en alguna o algún docente que nos marcó en nuestro recorrido de formaciones. Podemos decir un nombre, ¿no? Por ejemplo, yo en mi primario la enseñó María Eugenia. En la facultad acá, la profe Mercedes García Sogo, Ana Cubeiro, Soledad Pérez de los Santos. Personas cis, ¿se entiende? Y si nos ponemos a pensar en un imaginario, incluso en ficciones, no hemos visto jamás una novela, más allá de los Roldán, que sea una protagonista o un protagonista trans, o de alguna otra identidad que no sea cis. Entonces, cuando ya hay una persona que está en una construcción, en un espacio de construcción del saber, y no es una persona cis, también derriba un montón de estigmas, porque si pensamos en el imaginario que tenemos de las personas trans es o trabajadores sexuales, ¿sí? O personas en una marginalidad absoluta, ¿sí? Tener hoy en día, gracias a la lucha de un montón de compañeras y compañeros, la posibilidad de acceder a un laburo en el que te ponen al frente de un curso y que puedas hablar, inclusive de estar en un congreso en el que se va a hablar de identidades y que por ahí se tocan identidades de género, incluso que hayan invitado a una persona trans para que se escuchen voces de otras identidades, considero que ya hay un futuro que lo estamos viendo, ¿se entiende? Sí. Hay un futuro que ya está pasando. No es que, chicos, tenemos que cambiar un montón, estamos muy mal. No, estamos bastante bien, ¿sí? Seamos también como en ese tampoco positivistas, ¿no? Hay un montón para cambiar, pero justamente de ver que estamos en una bastante... En camino. Estamos en camino, exactamente. Y en esto de la visibilización, de la visibilidad que yo te explico, es justamente donde se derriba todo esto, donde se cambia el paradigma y donde, por ejemplo, una alumna de 19 años que su padre habrá insultado, habrá, sin querer, ¿no? Habrá bajado todo un dogma sobre qué era la feminidad, qué era la masculinidad, quiénes eran las personas desviadas, por decirlo de una forma decorosa, estamos en un congreso. Imagínate que viene y tiene un profe no binario, una transmasculinidad de profe, dice, mira, mi papá estaba re equivocado. Y el primero que nos enseña, el primero que nos baja línea son nuestros padres. Entonces creo que cuando entran a instituciones educativas es cuando se tienen que empezar a derribar un poco esas cositas. Y acá estamos para eso, ¿no? Bien, sí. Y estoy pensando además, ¿no?, de la identidad de género, los números de apertura del panel, no sé si se acuerdan, de origen étnico, bueno, también por cuestiones de clase social. Estamos en camino con la identidad de género, pero también me parece que tenemos que llevar de la mano
todas las demás historias, ¿no? Todas las demás identidades. Bueno, y en esta coyuntura aparece el mundo virtual, ¿no? Nada más y nada menos que el mundo virtual que hizo su irrupción hace unos años y que genera además nuevas posibilidades, además de todas estas que estamos hablando, de configurar la identidad. Mariela Mosiulski, bienvenida también. Muchas gracias por invitarme, un gusto, un placer. Es un gusto que estés acá. Gracias. Mariela, me gustaría que me cuentes un poquito cómo las marcas, cómo el consumo en las distintas plataformas de Internet empieza a configurar o impacta en las identidades y al mismo tiempo si vos podés identificar un periodo, una etapa a partir de que empieza a suceder esto, ¿sí? Sí. Cómo las marcas empiezan a influir en la configuración de la identidad. Sí. Bueno, yo me dedico desde hace mucho tiempo a hacer estudios de mercado y de opinión pública, así que vengo haciendo un seguimiento acerca de los intereses de las marcas, qué les preocupa comunicar. Y creo que estamos hablando mucho del sistema educativo, también de la responsabilidad de los docentes, pero la responsabilidad de las marcas como actores sociales no es menor. Las marcas están comunicando imaginarios constantemente de cómo ser mujer, cómo ser varón, madre, padre, trabajador, colaborador, líder, etc. Y tienen una gran responsabilidad. Y desde hace un tiempo han tomado nota de la necesidad de estar acompañando la evolución de la sociedad. En los últimos años se ha escuchado muchísimo la palabra propósito, la palabra empatía, y hubo un viraje del marketing a lo que hoy se llama el marketing 5.0, que es poner a la humanidad en el centro con toda la complejidad que eso implica, no solamente el cliente en el centro en su aspecto más transaccional, entendiendo todas estas tensiones sociales y todas estas evoluciones socioculturales que estamos atravesando. Por supuesto, las juventudes son siempre un target muy importante de muchísimas marcas, además son un radar que toman las tendencias y también las comunican, y en ese sentido las marcas también tienen esta tarea de estar tomando estas coordenadas socioculturales para su comunicación interna y su comunicación hacia la sociedad en su conjunto. Entonces vemos cada vez más, y sobre todo desde la aceleración de esta revolución digital, pero que tiene que ver con una revolución del conocimiento, obviamente, no solamente digital. Esta digitalización de estos últimos años aceleró este proceso, pero que ya venía ocurriendo, y que justamente la gran preocupación por la identidad aparece cuando la rigidez de las instituciones o cuando aparece este cuestionamiento a esas instituciones tan rígidas que nos conformaron nuestra identidad, la familia, la educación, las religiones, etcétera, empieza a ser cuestionada, y entonces la identidad comienza a tener que ser autogestionada, no solamente por haber nacido en determinado lugar o determinado origen, o si mis padres fueron zapateros, escribanos o médicos, tenemos que seguir ese mandato, sino que hoy la elección es mucho menos lineal que antes. Tenemos la posibilidad de elegir nuestra identidad, ¿no? No es sin costo, obviamente, lo sabemos, y ahí sí me interesa también incluir algo que nombrabas, que es los distintos niveles socioeconómicos, porque con suerte tenemos la posibilidad de elegir, que por supuesto es también con ansiedades, con miedos, con contradicciones, con muchos escollos en el camino, con muchas ayudas también como las que mencionaste y ojalá crezcan, pero hay otros segmentos donde no está tan a la mano esa posibilidad, y muchas veces es hasta un estereotipo, es asignada una identidad que hasta puede ser humillante, por ejemplo. Entonces se avanzó muchísimo y me gusta mucho ver el vaso medio lleno de todo lo que hoy se logra y todo lo que se está debatiendo en este ámbito, pero por supuesto también falta mucho. Entonces, las marcas que tienen un gran poder
porque tienen un gran poder de hacer y tienen esa posibilidad de comunicar y a través de sus comunicaciones también están teniendo una función pedagógica de mostrar la diversidad de tipos de familias, de distintas identidades, de distintas posibilidades. Hoy están trabajando en ese sentido muchas de las marcas, ¿no? Por supuesto también existe el oportunismo y el saber que, porque hoy es bienvenido, es bien visto, subirse a una tendencia solamente por eso también es muy criticado, porque hoy el backstage, digamos, de las marcas, de las empresas también es conocido, ¿no? Y también la marca empleadora y la marca productora son las dos caras de la misma moneda. Entonces, creo que en síntesis, redondeando un poco tu pregunta, que hay tanto para decir que me tiento con todas las ramas que se me aparecen, pero redondeando, creo que las marcas están encaminándose hacia definir su propósito, teniendo la humanidad en el centro, y en este sentido están cada vez más visibilizando toda la diversidad que existe y aportando distintos modelos de identificación también para las nuevas generaciones, también para poder las no tan nuevas generaciones asimilar los cambios y estas evoluciones sociales. En algunas encuestas que hicimos veíamos que quienes están hoy en función de crianza muchas veces valoran las comunicaciones de las marcas que ayudan a procesar estos cambios sociales y a poder dar respuestas tal vez a debates que surgen en el seno de las familias. Entonces, la responsabilidad de las marcas es grande, es importante que los esfuerzos de los sectores públicos y privados estén alineados, que el propósito se trabaje de una manera real, profunda, y no simplemente para poner una linda frase como los cuadritos de misión, visión, valores, propósito, y no pase de ahí, que realmente sean un actor social con toda esa responsabilidad. Mariela, y a partir de las investigaciones que realizan ustedes, ¿pueden identificar estas marcas que están virando para reflejar estas diversidades en las identidades, si son acompañadas por el consumo de los jóvenes? Sí, son valoradas y vemos cada vez más que no solamente en el consumo. Hicimos un estudio, por ejemplo, antes de la pandemia, para saber de qué cambios estaban ocurriendo en relación a la sustentabilidad o a las preocupaciones sociales, y lo hicimos después de la pandemia y vimos que crecían los dividimos en 5 clústeres, 5 segmentos, de acuerdo a una mayor actividad y actitud y cambio de hábitos de manera decreciente, ¿no? Los que, por supuesto, todavía un segmento chico, los que realmente son militantes, que quieren contagiar a otros, educar y etcétera, hasta los que están más distantes. En el último tiempo, del 2016 al 2020, crecieron estos 3 primeros segmentos, pasaron de sumar un 59% a un 86%, y por supuesto también como marcas empleadoras. Cada vez más buscan trabajar en empresas donde comulguen con sus valores, donde realmente sientan que también pueden ser parte de ese cambio. Vimos en las presentaciones anteriores cómo estas nuevas generaciones valoran muchísimo la colaboración, la co-creación, el poder ser partícipes de esos cambios sociales, poder tener un lugar protagónico, poder ser parte de esos cambios y por supuesto que si esos productos de consumo son más caros, bueno, siempre va a existir, como sabemos, la pirámide de Maslow, donde vamos a necesitar tener cubiertas las necesidades más básicas para poder pensar en la trascendencia. Pero cada vez también hay más esfuerzos para poder tener posibilidades de consumo más accesible para todos los estratos de niveles socioeconómicos de las empresas que están transmitiendo estos sentidos de una manera mucho más evolucionada. Hay grandes marcas, sobre todo las marcas que además pueden hacer estos cambios, porque hay un tema muy importante con las marcas, que una posibilidad
la tienen las marcas que son nativas digitales, que ya nacieron con estos valores, y les queda más difícil a las marcas que nacieron con valores de hace 100 años. Entonces, ¿cómo ayudarlas en esta transición, como las marcas transicionando, digamos, en esta transición, de manera que no se queden ni muy lejos ni muy cortas? O sea, que puedan acompañar estos cambios sociales, pero tampoco hacer un cambio tan abrupto que pierdan credibilidad, que pierdan legitimidad, o que realmente sea por puro oportunismo. Pero las marcas que logran hacerlo y que lo hacen bien, y que vemos muchísimos ejemplos donde dejaron de hacer publicidades sexistas, donde hablan también de la masculinidad tóxica, por ejemplo, son cada vez más valoradas. Y bueno, siempre está el contrafacto. ¿Qué pasaría si se hubieran quedado, si no hubieran implementado estos cambios? No lo sabemos exactamente, sí, pero sí sabemos que esos modelos que estaban comunicando, esos modelos de identificación, ya no tienen aceptación en los más jóvenes, y en cambio sí ayuda mucho el haber hecho este esfuerzo de cambiar. Bien, bueno, todas las historias nos hacen ser quienes somos, ¿no? Creo que el problema con una única historia es que crea estereotipos. Claro. Y el problema con el estereotipo no es que no es real, sino que sí, es incompleto, ¿no? Porque transforma esa única historia en la única historia. Totalmente, como hablaron, ¿no? Es todo el recorrido. Y otro tema del consumo, que no solamente el consumo de productos, sino los consumos culturales. Y eso lo podemos ver también en todos los consumos culturales que hoy existen para las niñas y niños, que cómo eran los consumos que teníamos, por lo menos en mi generación, y cómo son los que hoy se están produciendo. Entonces ahí también creo que hay muchas cosas para valorar, de grandes esfuerzos que se hacen de investigación y de cambios dentro de las empresas que están comprometidas, no todas lo están, ¿no? A mí me llama la atención de las marcas, sobre todo la evolución que han hecho respecto a la corporalidad, a la diversidad de cuerpos, mostrar, ¿no? Que eso generó también un impacto fuertísimo sobre la sociedad. Y al principio parecía muy forzado, y hoy por hoy ya otros estereotipos físicos ya nos hacen ruido, ¿no? Sí, de la diversidad de edades, por supuesto, diversidades en todo sentido. Hay muchos cambios, hay muchos ejemplos interesantes para seguir, pero bueno, por supuesto, como sabemos, todavía falta mucho. Hay muchas brechas, además, que anidan en los hogares, además de la brecha digital o la brecha de género, pero sí hay una toma de conciencia. Estamos en camino, como decía Mimi antes. Sí, exactamente. Chicas, un placer haber compartido con ustedes. Si están de acuerdo, me gustaría abrir la posibilidad al público, presente o virtual, para que hagan alguna pregunta, si hay interés. Hablamos demasiado. Sí. Bueno. Sí, levantaron una mano. Okay. Le vamos a buscar el micrófono. Sí, ahí está. Pero para que te escuchen los que están conectados. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí. Bueno, un placer, la verdad, escucharlas y todo. Y bueno, la pregunta puntual es a veces llevar esto a las empresas. ¿Cómo incorporar en la idiosincrasia de la cultura estos cambios? Y como decían, que no queden forzados, que puedan tener un acompañamiento desde la gestión, digamos, de los recursos, desde la política, pero que puedan ser identificados como que no son una moda, ¿sí? O sea, estamos hablando de identidad, estamos hablando de que no es la moda de cuidar los recursos o de la sustentabilidad, llevándolo a otro tipo de cambio. No es la moda de que pongamos distintos cuerpos,
sino que cómo se puede trabajar de manera integral hasta en la cultura, porque desde la educación también, después son las personas que van a un ámbito laboral y también se discute todo esto, hasta en un comedor de trabajo, y cómo hacemos para incluir también ahí desde la educación y después cuando llegan al lugar de trabajo, que ahí tampoco sufran otro impacto, como decía Mimi, ¿no? De que puedan trascender a eso y después en el trabajo también esa incorporación que pase al aula y que también pase después a un trabajo. Sí. Bueno, ¿puedo, Sí. ¿puedo contestar Sí, una claro. partecita de Sí. eso? Nosotros desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires trabajamos muchísimo con empresas en lo que tiene que ver con este cambio cultural, apuntado específicamente a lo que tiene que ver con diversidad. Y de hecho nos pasa mucho esto que vos planteás porque muchas empresas de repente nos dicen, nos acompañan a hacer una campaña de comunicación y nosotros recomendamos, todavía no vayan con esto porque les falta un camino que caminar y que está bueno. ¿Por qué? Porque entendemos que es a partir de la reflexión, de los talleres, digamos, de toda la parte previa que hacemos, en donde pueden empatizar realmente porque conocen y se sumergen dentro de mundos y un montón de conocimientos que hacen falta para que, por ejemplo, cuando avanzamos en lo que tiene que ver con una contratación de una persona migrante o una persona del colectivo LGBT y demás, sea realmente recibida institucionalmente o culturalmente de una manera abierta, respetuosa y natural, que es lo que se busca, ¿no? A futuro. Entonces, nos parece que el camino es eso, es más largo, que a veces dice, bueno, queremos avanzar en una contratación de tantas personas. Nosotros no, porque no vamos a mandar a una persona también a exponerse en una empresa que todavía culturalmente no está abierta como esperamos. Entonces nos tomamos el trabajo de hacer ese acompañamiento a esa trayectoria para generar un espacio inclusivo. ¿Cómo lo hacemos? Esto, a través de talleres. Tenemos un programa de talleres y capacitaciones donde trabajamos distintas temáticas. Son 4 encuentros y bueno, cuando terminamos siempre van surgiendo espacios para continuar con el trabajo conjunto. Porque entendemos eso que vos decís, que es desde el Estado que nosotros tenemos que ir acompañando y apuntalando también el cambio cultural, promoviendo el cambio cultural en el sector privado, en las escuelas, en distintos ámbitos, pero siempre con un apoyo del Estado. Sí. Sumando a lo que decía Natalia, y es muy bueno tu comentario, y más que una pregunta, es un comentario, porque todo parte de la cultura, todo parte de trabajar la cultura de la compañía. Lo mismo pasa con las campañas que quieran hacer de comunicación masiva. Si no hay coherencia, si no hay transparencia, que son justamente estos valores que, como vimos, son los valores de estas nuevas generaciones, las marcas van a dejar de ser relevantes para el futuro cercano, ¿no? Porque estos consumidores ya tienen estos valores. Entonces, antes de hacer una campaña masiva y que puede estar muy linda, si no está cambiando la cultura y si no puede haber esa coherencia y esa integración con el ADN, ese trabajo previo, esa campaña no tiene sentido. Por eso a veces no se ven los grandes cambios, son cambios de a poco, pero son cambios pertinentes, ¿no? Y creo que ahí es donde se juntan los sectores público y privado y ojalá cada vez trabajen más unidos. Yo creo, perdón, ¿no? Voy a Sí. un bocadito. Yo creo que también se queda mucho en el discurso, ¿no? Lo que es el pinkwashing que se llama. Claro, Estamos que no quede todos ahí. viendo un montón de publicidades en junio por el mes del orgullo, en noviembre por la marcha que se hace acá y demás. Por hablar de diversidad sexogenérica, ¿no? Si hablamos del mes de la mujer y después no tienen ningún cupo femenino y demás, creo que es a los hechos, ¿sí? Creo que ahí es cuando se distingue cuando una marca lo lleva por un discurso a cuando lo lleva en serio en práctica. Y va de la mano de un cambio cultural desde la capacitación, como decían las chicas, principalmente también por motus propios, ¿sí? Creo que, por ejemplo, la ley de identidad de género tiene 6 páginas, no tienen más de no sé si son 8 o 12 artículos. Es recortita. La ESI, que todo el mundo dice, bueno, la educación sexual integral es solamente para las escuelas y la verdad que nosotros no tuvimos ESI.
Entonces estaría bueno que le peguemos una leidita, ¿no? Como para tener conceptos un poquito más arraigados desde la sapiencia y no desde los estigmas y prejuicios. Y principalmente, como habíamos dicho al inicio, me parece que desde un ejercicio empático de todo un ambiente laboral, cuando queremos contratar a una persona migrante, a una persona de la diversidad sexogenérica, alguien que no sabemos más o menos cómo se puede sentir, desde la capacitación, desde el cambio de paradigma cultural, para mí va por ahí. Y no desde solamente el discurso, desde una comunicación masiva, porque que inclusive es que se somos. se sabe. Si lo que se dice no coincide con lo que se hace, se sabe. Sí, exacto. Bueno, un placer, en serio. Muchas Bueno, gracias, gracias por la atención. Muchas gracias.